Un cordial saludo para todos los alumnos de Bogotá una vez más. De igual forma, saludamos a los que están a través del canal de YouTube. Que sea el Dios Todopoderoso llenando su corazón de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Bien, pues continuamos con nuestra clase de fundamentos espirituales. Hoy vamos a estar retomando la enseñanza que vimos el jueves anterior y vamos a hacerlo en el capítulo 18 de Génesis, versículo 6. Hay un subtítulo que dice, Abraham intercede por Sodoma. Los que no han visto los capítulos anteriores y que están a través del YouTube, pueden buscarlo y verlo, estudiarlo, para que de esa forma puedan comprender mucho mejor la clase del día de hoy. Leemos la palabra de nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Padre, en el nombre del Señor Jesús, te doy gracias por tu preciosa palabra. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está en mí y me ayuda para poder transmitir la enseñanza que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que está tomando el discipulado acá en Bogotá. De igual forma por los que lo empiezan a hacer a través del canal de YouTube. Que sea tu Espíritu Santo guiándolos, que ellos puedan entender tu palabra, que sea revelada y que puedan ser discípulos, para que ellos también puedan empezar a discipular a otras personas que necesitan de ti, que necesitan conocer el Evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, Papito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, acá en Bogotá está haciendo un poquito de frío. Yo aprovecho y me tomo unos sorbitos de aromática que me dan un poquito de calor en las cuerdas vocales. Alabado sea Dios. Entonces continuamos. Vemos que dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba acompañándolos. ¿A qué varones se refiere la palabra? Ya más adelante miraremos a qué varones se está refiriendo. Y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dios había determinado destruir a Sodoma. Ya el pecado de esta ciudad había llegado, junto con el de Gomorra, hasta la misma presencia de Dios, donde él se dolía en su corazón de la maldad que hacían tantas las personas. En ese momento, en Sodoma, el homosexualismo había llegado al punto tan extremo que más adelantito vamos a mirar, pero que ya realmente los hombres ya no usaban a las mujeres, ni las mujeres usaban a los hombres, sino que prácticamente todos eran homosexuales. Es lo que dice la palabra del Señor, es lo que estamos leyendo, y que pueden verificarlo. Pueden buscar el libro de Génesis, capítulo 18, y leer desde el versículo 16 en adelante. Abraham, escogido por Dios, le creyó a Dios, le obedeció, y fueron benditas en él todas las naciones de la tierra. Por eso dice el Señor, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Por qué serían benditas en Abraham todas las naciones de la tierra? Primero, porque Abraham le creyó a Dios y le obedeció. Dios hizo el primer pacto con Abraham, y de Abraham nacería, de su descendencia, la Virgen María,
y el Señor Jesús en cuanto a la carne humanamente hablando. Porque sabemos que el Espíritu Santo de Dios engendró en la Virgen María al Señor Jesús. Por eso dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque el Señor Jesús, cuando murió en la cruz y resucitó, dio la potestad del poder para que todo el que crea en él sea salvo. Y no solamente sea salvo, sino que se convierta, se constituya en hijo de Dios. Por eso es que el Padre Celestial acá, miles de años antes que naciera el Señor Jesús, toma esa decisión de contarle a Abraham lo que iba a suceder. Y por eso le dice que habiendo de ser en él, en Abraham, benditas todas las naciones de la tierra. Versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Dios conoce todas las cosas, el pasado, el presente, y en este caso está hablando del futuro de Abraham. Dios dijo, yo sé, como Dios, porque él sabe todas las cosas, que Abraham enseñará a sus hijos a conocerme, a hacer juicio, a obrar en justicia. El juicio y la justicia viene de Dios. Y por eso, dice, vendrá sobre él entonces lo que yo le he prometido, que poseería la tierra de Canaán, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios lo bendice al punto que Dios tiene el convencimiento de realmente quién es Abraham. Qué maravilloso es para cada uno de nosotros que Dios nos conozca. Que Él pueda decir, mi hija, mi hijo, verdaderamente está tomando este discipulado para aprender de mí. Y yo sé que cuando Él esté con el conocimiento que recibirá, va a hacer lo mismo que están haciendo con él o con ella, para empezar a discipular a otras personas. Y como consecuencia, su descendencia será bendita. No tendrá necesidad como las demás familias, porque me ha agradado a mí. Y es lo que Dios está diciendo de Abraham, porque yo sé que mandaré a sus hijos y a su casa después de sí, es decir, después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. La justicia y el juicio agradan a Dios, para que haga venir sobre Abraham lo que he hablado acerca de él, lo que acabamos de citar. Poseería la tierra de Canaán, él y sus generaciones. Serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Y sabemos que Dios no se equivoca, nosotros los seres humanos nos equivocamos, pero vuelvo a repetir, Dios conoce el presente, el futuro, conoce todas las cosas, de tal forma que a Él nada lo toma por sorpresa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, Jehová le dijo, estamos en el versículo 20 de Génesis 18. Génesis capítulo 18, versículo 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El Creador le estaba contando a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y con Gomorra. Los varones siguieron adelante, pero Dios continuaba con Abraham. Y mire lo que hizo Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo,
¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Mira lo que contesta. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Está diciéndole Abraham a Dios, cuando Dios le ha dicho el clamor que hay contra esa ciudad. El pecado ha llegado hasta mí, voy a destruirlos a todos. Pero Dios conocía el corazón de Abraham. De inmediato empezó a interceder por las personas justas que habían, o por lo menos era lo que Abraham pensaba. Y le dice, quizás hayan 50 justos. En el versículo 25 le dice, lejos de hacer eso. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le decía a Abraham a Dios. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor de ellos. Tremendo. 50 personas. Era una ciudad muy grande. Pero si encontraba a 50 justos en esa ciudad, por el amor de los 50 justos, perdonaría al resto y no los destruiría. Vamos a mirar qué ocurrió. Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltaran de 50 justos 5, es decir, 45. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallaré 45. 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás hallaré allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no, no lo haré por amor de los 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar con mi señor, quizás se hallará allí 20 personas que son justas. Y papito Dios le dice, no la destruiré. Respondió por amor de los 20. Y volvió a decir, no se enoje mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás hayan 10 personas. Abraham sabía que allí estaba su sobrino Lot. Entonces le dice, bueno, 10. Y mira lo que dice nuestro padre. No la destruiré, respondió por amor de los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Qué piensa usted de esa conversación? De un lado vemos que ya el pecado de esa ciudad era extremo, que Dios había determinado destruirlos. Le cuenta a su amigo, porque dice la palabra que lo consideraba su amigo. No le encubriría nada porque en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y le cuenta. Cuando Abraham ve que iban a ser destruidos y él sabía que estaba allí su sobrino, le dice, padre, por amor de 50, si eran 50 personas, le dice, por amor de esos 50 no destruiría ninguno. Bueno, 45, 40, 20, 10. Y el Padre Celestial dijo, si hubieran 10 justos, por amor de ellos no la destruiré. Vamos a continuar, ahí finaliza el capítulo 18. Vamos a mirar qué ocurre en el capítulo 19. Bueno, el titular es fuerte y prácticamente pues ahí da la respuesta. El título es Destrucción de Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Entonces, ¿quién eran esos 3 varones? 2 ángeles de Dios y el mismo Dios. Fue los que llegaron a la casa a visitar a Abraham, fueron los que lo acompañaron y miraban a Sodoma desde lejos.
Y los ángeles fue los que envió el Señor a destruir la ciudad. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Lot, sobrino de Abraham, también ya de una edad avanzada, tenía discernimiento. Él no sabía que ellos eran ángeles, no sabía quiénes eran ellos, desconocía el motivo por el cual estaban en esa ciudad. Gloria a Dios. Y vamos a mirar por qué esos ángeles llegaron allí. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. No, no se preocupe, no nos invite a su casa. Nosotros vamos a dormir esta noche aquí en la calle. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Los atendió de la mejor manera. ¿Qué pensaría usted que encontrara dos personas en la calle desconocidas? ¿Será que de pronto haría esto que hicieron los ángeles? Porque es diferente saber quiénes son, pero sin conocerlos, solo con el discernimiento vio que eran de parte de Dios. Recibiría en su casa con el amor, se esforzaría por atender a un hombre o a una mujer que usted sabe que es un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Lo haríamos? Porque yo estoy seguro que si dijera, no, dos ángeles, claro, inmediatamente. Pero ángel es mensajero de Dios, ¿sabe? El significado de ángel es mensajero de Dios. ¿Sabe usted que un pastor, una pastora, un misionero es un mensajero de Dios? Está en Apocalipsis. Gloria a Dios. Dice que porfió mucho con ellos, quiere decir, les insistió al punto que entraron, les hizo banquete y comieron. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Usted se puede imaginar cómo es la apariencia física de un ángel. Muy bien. Un hombre muy simpático. ¿Por qué creen ustedes que rodearon la casa todos los hombres de la ciudad? ¿Qué querrían hacer con los ángeles? Claro, ellos no sabían que eran ángeles. Ellos pensaron que eran dos ciudadanos, amigos de Lot, que llegaron a hospedarse en su casa. ¿Qué intenciones tendrían estos hombres con esos dos ángeles, con esos dos ciudadanos? Y llamaron, versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Quiero decir que ese término, para que los conozcamos, es muy distinto a lo que nosotros conocemos como conocer a una persona, o a lo que nosotros sabemos y le damos el uso de yo quiero conocer a esa persona. En el contexto histórico y allí del pueblo de Israel, conocer a una persona era estar íntimamente con ella. Por eso fue que la Virgen María, cuando el ángel le dice que concebiría en su vientre y que su hijo se llamaría Jesús porque él salvaría al mundo de sus pecados, y ella dice, pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Ese no conozco varón era no he estado íntimamente con un hombre. Acá, cuando estas personas le dicen a Lot que los sacara a esos varones para conocerlos, era para abusar sexualmente de ellos. ¿Hasta dónde realmente había llegado la degradación de esa ciudad, teniendo en cuenta que acá dice que desde el mayor, desde el menor hasta el más viejo, y llamaron a Lot y lo dicen, sácalos para que los conozcamos? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos,
que no hagáis tal maldad. ¿Por qué les dice que no hagáis tal maldad? Porque él sabía que lo que querían conocerlos era estar sexualmente con ellos. Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mira el versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Eran vírgenes. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué piensa usted de esa actitud de Lot? Difícil, ¿verdad? ¿Hasta qué punto este hombre sabía realmente quiénes eran esos 2 hombres que estaban con él? ¿Sería que sabía que eran ángeles? ¿O sería que tenía ese cuidado de protección, como lo dice ahí, porque están bajo mi tejado, están bajo mi cobertura? Yo debo cuidarlos. Pero al punto de sacar a sus 2 hijas vírgenes para que hicieran con ellas lo que quisieran por proteger a esos 2 desconocidos. Dios nos guarde, yo no lo haría, a menos que supiera que eran ángeles. Los guardaría, los invitaría, les daría comer, les daría lo mejor, pero de ahí a dejar por protegerlos a ellos, darle a las 2 hijas vírgenes para que hicieran con ellas lo que quisieran. Bueno, sigamos leyendo. Y ellos respondieron, quita allá, es decir, quítese de ahí. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y ahora se erige en juez. ¿Por qué les dice que es extraño? Recordemos que Lot, sobrino de Abraham, duraron muchos años los 2, pero cuando crecieron sus rebaños, hubo contienda entre los empleados del uno y los empleados de Lot y los empleados de Abraham, al punto que Abraham se separa de su sobrino. Abraham se dirige hacia las montañas y Lot hacia la llanura y hacia la ciudad. Obvio, por eso le dicen este forastero. Él llevaba seguramente ya muchos años ahí, pero no había nacido ahí en Sodoma. Vivía ahí. Seguramente los negocios lo fueron llevando hasta que llegó a Sodoma. ¿Cómo pudiéramos aplicar esto espiritualmente para hoy? Esto fue dado al pueblo de Israel. Nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿qué aplicación le podemos dar a la situación de Lot? Hoy día hay muchos hijos de Dios que Dios los ha bendecido y crecen, prosperan económicamente, semejante a lo que le ocurrió a Lot. Él irse hacia la ciudad. Allí esa ciudad, mire cómo estaba de corrompida. Sin embargo, él vivía ahí. Otro error que uno ve así humanamente hablando, cuando les dice, oh, no, hermanos míos, no hagáis esto con estos 2 varones, los trata de hermanos, estaba tibio espiritualmente. Qué peligro para un hijo de Dios, para una hija de Dios, ir hacia Sodoma, que tipifica el mundo, malas amistades, malos negocios, y bueno, otras cosas que ustedes saben a qué se refiere el Señor cuando nos dice esto. Y le dicen, ¿acaso este forastero se ha de levantar como juez entre nosotros? Ahora te haremos más mal que a ellos. Querían violar a Lot y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Verso 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera. Espérame. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos. Los ángeles tomaron a Lot cuando lo iban a violar y lo entraron a la casa con ellos y cerraron la puerta. Verso 11.
Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Los ángeles de Dios tuvieron que tomar a los de esos tipos, cogerlo, guardarlo en la casa, cerrar la puerta e herir, inmediatamente hirieron con ceguera a todos esos hombres que querían violarlos a ellos y violar al otro. Era de todas las edades, jovencitos hasta viejos ya. Es lo que narra la palabra de Dios. Es lo que está escrito. El homosexualismo es totalmente desagradable y desata la ira de Dios. Entonces uno diría, ¿Dios no ama al homosexual? Lo ama infinitamente. Dio a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que muriera por todos. De hecho, un homosexual que se convierta de todo corazón al Señor Jesucristo es libre, completo, y vuelve a ser el varón como cuando nació. Toda persona, todo niño, toda niña nace siendo hombre o mujer. El cromosoma de las mujeres, ¿cómo es? XX. Pueden operarse en hacer lo que quiera, pero los cromosomas seguirán siendo XX. El hombre, XY. Entonces, ¿por qué una persona tiene esos gustos sexuales? Podría uno preguntarse. Según algunos dicen, no, es que nacen así. Y si nosotros nos pusiéramos a hablar con todas las personas que son homosexuales, tanto hombres como mujeres, yo lo he hecho, vamos a encontrar que ellos en un 99.9% fueron violados de niños o de jovencitos. ¿Qué ocurrió en ese momento? Una fuerza extraña, mala, los toma y les hace creer que nacieron así. Pero cuando tienen ese encuentro con el Señor Jesucristo de verdad, de todo corazón, y son libres, pues su mente nuevamente viene a ser como la de un hombre o la de una mujer. Gloria al Señor. Los ángeles tuvieron que herir con ceguera a estas personas para que no fueran a abusar de Lot. A ellos no les podían hacer nada. Un ángel tiene mucha fuerza, mucha, puede con una sola mano destruir a los habitantes de una ciudad. Pero a Lot era que lo iban a violar. Que dijeron, este extranjero, ¿quién se cree que se levanta como juez entre nosotros? Y dijeron, le vamos a hacer a usted más daño que lo que pensábamos hacerles a ellos. Y en ese instante los ángeles lo toman, lo echan a la casa. Gloria a Dios. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Los varones son los ángeles. Le dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas. Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Los ángeles habían ido a hacer dos cosas. Uno, sacar a Lot. Pero mire la actitud de Lot cuando los vio, los invita a que ingresen a la casa, los atiende como reyes, está dispuesto aún a entregar a sus hijas para protegerlos. Y acá los ángeles le dicen, bueno, vamos a destruir todo. Si tiene familia, lo que tenga, sácalo de acá porque esto va a ser destruido por completo. ¿Por qué iba a ser destruido? Por la maldad de los habitantes de ese lugar. Y el mayor pecado de todos, ¿cuál era? El homosexualismo. Y alrededor de ello hay un montón de cosas. Había clamor contra ellos. ¿Cuántas madres seguramente su hijo llegaba a la ciudad, lo violaban y terminaba convertido en homosexual, en vicioso y en tantas cosas? Y esas personas clamaban justicia de Dios. Al punto que Dios vio esta situación y envió a los ángeles para destruirla. Dios sabía cuando Abraham empezó a decirle que si hubiera 50, no los destruía por los 50 justos a toda la ciudad. Dios conoce todas las cosas.
Por eso en muchas oportunidades cuando ha habido aún palabras proféticas y también aún de parte del gobierno hace unos 4 o 6 años atrás, dijeron que hicieron, ¿cómo se llama? Simulacros de, en caso que hubiera un terremoto, cómo buscar la forma de salir, que guardaran una maleta, que tuvieran pito, que tuvieran todo esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que viven en Bogotá. De pronto los que viven fuera seguramente veían por noticias. Se daba, por cierto, que pronto habría un terremoto en Bogotá. Que Dios nos guarde y tenga misericordia. Nosotros, los intercesores que estamos en la congregación, tomamos esta palabra y empezamos a clamarle a Dios misericordia. Padre, sabemos que en Bogotá hay mucha maldad, mucha. Matan a los niños en el vientre de su madre, abortos, violaciones de todo tipo, que eso desagrada a Dios y ha subido a Dios el clamor de muchas personas. Pero cuando un hombre de Dios le clama al Señor, Dios tiene misericordia. Quizás por las oraciones de los hijos de Dios, Bogotá y muchas ciudades del mundo no han sido destruidas. Yo pienso que si estas personas supieran que de alguna forma Dios les hiciera entender que gracias al amor que Dios tiene por sus hijos, hombres y mujeres que hemos creído en el Señor Jesucristo, esta ciudad no ha sido consumida. Quizás cambiaran de pensar o de forma de pensar. Quizás buscaran la presencia de Dios. Es posible que de pronto algún hombre o alguna mujer que me esté viendo en este momento haya tenido o esté viviendo esa situación de homosexualismo. Sepa que el Señor le ama infinitamente, al punto que dio su vida por usted. Dios te ama a ti, pero aborrece el pecado. Y si tú puedes creer al Señor y volverse a Él de todo corazón, Él no te va a condenar, te va a perdonar. Pero es necesario que nazcas de nuevo, creyendo en su corazón, en el Señor Jesucristo, confesando su nombre y naciendo del agua y del Espíritu que se hace a través de la palabra, del estudio de la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Pero veamos qué ocurrió en Sodoma. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, eran novios, no se habían casado, por eso las hijas eran aún vírgenes, porque la costumbre hebrea y la costumbre del pueblo de Dios en ese entonces era que la mujer debía llegar virgen al matrimonio. Y en ese momento lo aplicaban. Entonces Lot sale a decirle a los novios de sus hijas que tenían que salir de la ciudad porque iba a ser destruida. Levantaos, salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Dirían, este hombre está chiflado. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas con el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot quiso salvar a los novios de las hijas, pero ellos eran de Sodoma. No creyeron. Hay muchos hombres o mujeres que tienen hijos, que tienen hijas, y vamos a imaginarnos que tienen hijas. Y sus hijas tienen novios que no conocen a Dios. Y ese papá o esa mamá de esa hija se preocupa para que su futuro yerno conozca de Dios. Y si ese futuro yerno supiera que ese suegro o esa suegra lo que está es librándolo de la muerte. Muchas veces muerte literal física, pero primeramente de la muerte espiritual en que se hallan, en que se encuentran. Y algunas hijas, en lugar de apoyar a su papá o a su mamá para que su novio conozca de Dios, le dicen, no, qué oso papá o qué oso mamá, ¿cómo le va a hacer eso? No sea religioso, en fin. Y si esa hija, si ese hijo supiera o esa hija
que lo que está tratando ese papá es de salvar de la muerte a su novio, de la muerte física y de la muerte espiritual. Gloria al Señor. Acá ellos vieron que se burlaban, o que no estaba hablando en serio. Pero ya como iba a amanecer, los ángeles tuvieron que tomar a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y sacarlos de la ciudad. Y vamos a ver qué ocurrió. Cuando ya los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al norte, no sea que perezcas. Ya los había sacado de la ciudad. Le da una orden, le dieron una orden precisa, no se vaya a detener, no vuelva a mirar atrás. ¿Qué será mirar atrás? ¿Qué piensa usted? Lot ya estaba fuera con su esposa y sus hijos. Y le dice, no mires atrás. Digamos que Lot era justo por la misericordia de Dios para con Abraham. Hay personas que se convierten al Señor, empiezan el proceso de nacer del agua y del espíritu, pero por las dificultades que se les presentan, empiezan a mirar atrás. Las cosas malas que de pronto hacían, malos negocios, vuelven a mirar al mundo. Y así como el ángel le dijo a ellos, hoy el Señor nos dice a nosotros. A Lot le dijo, escapa por tu vida. Hoy a nosotros el llamado es, escapa por tu vida. No mires atrás. Avanza mirando la vida eterna. Avanza mirando al Señor Jesucristo. Este es el discipulado, pero esto ustedes deben aprenderlo con la palabra del Señor para cuando sean discipuladores puedan decirle de igual forma a sus discípulos, pero con la autoridad de que ustedes dejaron de mirar atrás. Y miremos qué ocurrió. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, mis señores, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Él ya tenía muchos años, ya era un hombre de edad avanzada. Él veía que humanamente le quedaba difícil caminar mucho para llegar hasta esa ciudad. Recordemos que no habían taxis, no habían vehículos. Estamos hablando unos 3,000 o 4,000 años antes del Señor Jesucristo. Era a pie, seguramente lo más avanzado sería camellos. No lo sabía en ese momento. Y él les dice, mire, he hallado gracia ante ustedes. No me pidan que yo llegue allá porque no alcanzo y de pronto me muero. Y él no quería morir. Verso 20, y contestan los ángeles, he aquí ahora esta ciudad está cerca, huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tus súplicas sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hallado, que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado aquel nombre de la ciudad, Zoar, una ciudad que no fue destruida para salvar y guardar a Lot, sobrino de Abraham, amigo de Dios. Cuando un hombre o una mujer de Dios llega a un lugar determinado, ese lugar, por el amor de Dios hacia su hijo, hacia su hija, Dios lo guarda. Nos visita un hombre o una mujer de Dios, llega a nuestra casa está guardada por el poder de Dios gracias a que ese hombre o esa mujer ha venido a nuestra casa. Si guardó a una ciudad pequeña, Zoar, y el nombre de Zoar es porque la gracia de Dios para con Lot salvó a esa ciudad pequeña. Claro, no había el pecado que había en Sodoma, pero gracias a ello no desaparecieron. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma
y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, es decir, Lot no se dio cuenta cuando su esposa miró atrás. Y se volvió estatua de sal. El peligro de mirar atrás. No miremos atrás, Dios nos guarde. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la llanura y hacia toda aquella llanura, y miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. La misericordia de Dios para con sus hijos no solamente guarda a sus hijos, sino aún a su familia. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra en Hechos 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si acá en la ley, o antes de la ley más bien, Dios tuvo misericordia de Lot, lo tendrá de nuestra familia. Tengamos seguridad, oremos, démosle gracias a Dios por nuestros seres queridos, confiando que ellos pronto tendrán un encuentro personal con el Señor Jesucristo y serán salvos por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Bien, para los amigos que están en YouTube, los invito de manera muy especial, se pongan en contacto para poder tratar de hacerles llegar el libro que estamos estudiando. ¿Cuál es la relación que el Creador del universo desea tener con los seres humanos? Estamos adelantando este discipulado. Nos volveremos a encontrar pronto acá en el canal. A mis hermanos de acá de Bogotá, los discípulos que estamos en directo, pues en este momento nos vamos a conectar para continuar, poder desarrollar las preguntas que tengan acerca de esta clase y también a escuchar los aportes que haya sobre la misma. Así que ya nos encontramos acá en la plataforma en vivo y en directo.